información ahora relacionada con temas de la inseguridad en el país. En la comunidad rural de La Encarnación en Zacatecas persiste el miedo entre la población luego del enfrentamiento que le comentamos ocurrió ayer, que dejó a más de una decena de criminales abatidos en la zona. Eran casi las 8 de la noche cuando el primer disparo rompió el silencio en esta localidad del municipio de Villanueva, Zacatecas. Lo que comenzó como un patrullaje de rutina por parte de las fuerzas estatales, terminó en un enfrentamiento armado que se prolongó por más de 4 horas, convirtiendo esa noche en un infierno para los residentes del lugar. Según informes oficiales, los policías estatales localizaron a un grupo de individuos armados que transportaban a un rehén en estado crítico. La víctima ya había sido reportada como desaparecida, y su búsqueda se había extendido por tierra y aire. La orden fue clara y tajante: rescatarlo con vida, sin importar el costo. Lo que siguió fue una auténtica batalla en plena sierra. Los agresores no solo se negaron a rendirse, sino que respondieron con fuego cerrado, aprovechando el terreno elevado como ventaja táctica. La Fuerza de Reacción Inmediata y el Grupo de Operaciones Rurales acudieron en apoyo. El combate, que se prolongó desde la noche hasta bien entrada la madrugada, se escuchaba a kilómetros de distancia. Quienes vivían cerca de la línea de fuego se atrincheraron con lo que tenían a la mano: muebles contra las puertas, colchones en las ventanas, oraciones en los labios. Se escuchaban los disparos como si fueran aquí mismo. No sabíamos si eran ellos o la policía, relató una madre de familia que pidió mantenerse en el anonimato. Los niños lloraban, todos en el suelo. Fue una noche interminable. Al finalizar el enfrentamiento, las autoridades confirmaron el saldo: 14 agresores muertos y el rehén liberado con vida. No se registraron bajas entre las fuerzas estatales, aunque varios elementos resultaron lesionados por esquirlas y fragmentos de explosivos caseros utilizados por los atacantes. El operativo fue calificado como exitoso por el gobierno estatal, pero los rostros de los pobladores de La Encarnación contaban otra historia. El miedo se había arraigado en las calles de tierra, en los techos dañados, en los postes atravesados por balas. Dicen que ganaron, pero, ¿y si vuelven los otros?, se preguntaba un joven campesino. ¿Quién nos va a cuidar cuando ya no estén las patrullas aquí? Los cuerpos de los delincuentes fueron trasladados al Servicio Médico Forense de la Fiscalía Estatal, donde la mayoría permanece sin identificar. La hipótesis principal es que formaban parte de una célula criminal que controlaba rutas rurales entre Villanueva y las zonas altas del sur de Zacatecas. El rehén, cuya identidad no ha sido revelada por motivos de seguridad, fue atendido médicamente y permanece bajo resguardo. Mientras tanto, el refuerzo militar y policial continúa en la región. Helicópteros sobrevuelan la sierra y las patrullas han establecido retenes móviles, pero entre la población, la sensación de guerra no se ha disipado. La Encarnación se convirtió, en una sola noche, en el epicentro de la violencia que desde hace años consume el corazón de Zacatecas. En el próximo capítulo conoceremos cómo esta célula criminal instauró su propio gobierno en la región, imponiendo reglas, cobrando cuotas, desplazando familias, y cómo, durante largo tiempo, ni la ley ni el Estado se atrevieron a enfrentarlos. Lo sucedido en La Encarnación no fue un hecho aislado, fue la erupción violenta de una realidad que se ha gestado silenciosamente durante años. Zacatecas, un estado célebre por su belleza natural y su herencia minera, se ha transformado en un campo de batalla brutal entre organizaciones delictivas, y las comunidades rurales han sido las principales víctimas. De acuerdo con autoridades estatales, el grupo abatido en Villanueva era parte de una estructura criminal bien organizada cuya función no se limitaba al trasiego de armas o drogas, sino que pretendía establecer un régimen de control territorial absoluto. Secuestraban, extorsionaban, desplazaban familias, dominaban caminos y decidían quién podía entrar o salir de ciertas localidades. No se movía una hoja sin que ellos lo supieran, reveló un oficial bajo condición de anonimato. Controlaban desde los accesos hasta las fiestas patronales. Si querías sembrar, vender o simplemente visitar a un familiar, necesitaba su autorización. Si desobedecías, desaparecías. El exjefe de seguridad de la Ciudad de México y actual referente nacional en temas de seguridad, Omar García Harfuch, rompió el silencio tras los hechos en Villanueva. En entrevista con medios nacionales, fue enfático: estos grupos criminales habían instaurado su propio orden local. No solo controlaban rutas o negocios, dominaban por completo la vida de estas comunidades. Rutas, escuelas, templos, decisiones,
todo bajo su sombra. Y ese silencio que hoy se escucha en los pueblos, no es paz. Es miedo. No es tranquilidad, es miedo enquistado. La Encarnación es solo un ejemplo. En otras comunidades de Villanueva, Nochistlán y Jalpa, el mismo patrón se repite: desplazamientos forzados, viviendas abandonadas, negocios clausurados, jóvenes desaparecidos y autoridades locales superadas. La delincuencia organizada estableció un sistema paralelo con castigos, protección y normas propias. Las extorsiones eran constantes. A los agricultores se les cobraba cuota por cada tonelada recolectada, a los ganaderos por cada cabeza de res, a los comerciantes por cada semana de operación, y a las familias, simplemente por vivir allí. Los que no podían pagar eran marcados. Algunos fueron obligados a huir, otros, simplemente, nunca volvieron a ser vistos. El secuestro que desencadenó el operativo en la Encarnación fue solo uno entre muchos. La diferencia es que esta vez el Estado respondió. Y esa respuesta, aunque necesaria, despertó el temor profundo de una comunidad que ha aprendido a no confiar en nadie. Hoy los vemos aquí, con sus armas y sus patrullas, pero, ¿y mañana?, cuestiona un poblador anciano. Los narcos siempre regresan. Siempre saben dónde esconderse, cuándo atacar. Lo más grave, reconocen defensores de derechos humanos, es que muchas de estas zonas rurales fueron abandonadas durante años por el Estado, sin inversión, sin servicios médicos, sin educación, sin seguridad. Quedaron a merced de quienes ofrecían una falsa protección a cambio de obediencia total. Arfuch insiste en que ya no hay vuelta atrás. Zacatecas no puede seguir siendo un refugio para el crimen. Vamos a entrar, vamos a permanecer y vamos a reconstruir con la gente, no sin ella. Pero recomponer el tejido social roto no será sencillo. Porque más allá de la sangre derramada y las armas decomisadas, quedaron heridas invisibles, traumas no atendidos, familias rotas. El narco no solo arrebató tierras, arrancó la confianza, el futuro y el sentido de comunidad. En el siguiente capítulo entraremos en las calles y escucharemos los testimonios de los habitantes de Villanueva, donde la incertidumbre sigue marcando la vida cotidiana. Porque, aunque los criminales hayan sido abatidos, el miedo aún no ha sido vencido. La balacera terminó. Los cuerpos fueron levantados. Las patrullas regresaron a su cuartel. Pero en Villanueva, la guerra dejó algo que no se borra con operativos: el miedo a plena luz del día. Las calles aparentan calma. Los niños vuelven a salir. Las tiendas abren medio turno. Los campesinos regresan al campo, pero con la mirada siempre en el horizonte. Cualquier estruendo, cualquier vehículo desconocido, puede reactivar el recuerdo de aquella noche interminable. Dicen que hay paz, pero no se nota, comenta don Francisco, un jornalero que ha vivido toda su vida en la Encarnación. Ahora hay soldados, sí, pero ya nos pasó una vez, se van y ellos regresan. Nosotros aquí seguimos, atrapados. La escena se repite en otras comunidades del municipio. Las autoridades reforzaron la presencia con elementos del Ejército y la Guardia Nacional, pero la desconfianza continúa instalada, como una sombra detrás de cada puerta cerrada. Algunos habitantes agradecen la protección visible. Otros simplemente se resignan. Nos cuidamos entre nosotros, dice una madre de familia. Pero el miedo no se va. Uno nunca sabe quién está de qué lado. Y es que la violencia deja cicatrices invisibles. En cada calle hay un relato: personas amenazadas, familias que perdieron a un hijo, mujeres que viven con temor de ser desplazadas, jóvenes que no quieren salir de noche, no por la oscuridad, sino por los fantasmas armados que aún habitan en la memoria colectiva. Durante años, estas comunidades fueron testigos silenciados del dominio criminal. Nadie hablaba. Nadie denunciaba. El crimen no llegaba con estrépito, se instalaba en silencio, primero como protección, luego como imposición. Las autoridades locales, en muchos casos, callaban. Y cuando la situación se desbordaba, ya era demasiado tarde. Una vez pedimos ayuda y nadie vino. Nos dijeron que no podían entrar, recuerda una comerciante de la Encarnación. Ahora sí vienen, pero llegaron después de los muertos, después del fuego, después del terror. El operativo en Villanueva fue un punto de quiebre. La liberación del rehén fue celebrada. Los criminales, abatidos. Pero en el fondo, la comunidad sabe que la guerra no se gana en una sola noche. La seguridad no se mide en balas ni en comunicados. Se mide en confianza, en la posibilidad de dormir sin temor, de caminar sin voltear constantemente hacia atrás. Las autoridades han prometido mantener la vigilancia.
Se han instalado retenes móviles y se efectúan patrullajes nocturnos. Pero incluso entre los uniformados hay cautela. La zona rural es extensa, dispersa, con rutas ocultas y brechas que solo los grupos locales conocen a fondo. Al principio, la prensa llegó en masa. Pero luego el interés mediático disminuyó. Las cámaras se marcharon, y Villanueva volvió a su rutina. Una rutina donde el silencio todavía pesa. Pesa más que las palabras. A pesar del temor, hay quienes resisten, madres que organizan redes de apoyo, jóvenes que solicitan actividades comunitarias, maestros que insisten en mantener abiertas las escuelas, aunque falte todo, porque entienden que ceder al miedo es permitir que los fantasmas del narco regresen con otro nombre, otro rostro, pero con la misma violencia. En el próximo capítulo veremos cómo Omar García Harfuch, tras visitar la zona, ordenó el despliegue de nuevas fuerzas y prometió que Zacatecas no volverá a ser tierra de nadie. Pero más allá de los discursos, los habitantes de Villanueva esperan una sola cosa, que esta vez no los dejen solos. Tras la jornada de violencia vivida en la Encarnación, la respuesta institucional no se hizo esperar. El exsecretario de Seguridad Ciudadana y actual pieza clave en el diseño de estrategias nacionales de seguridad, Omar García Harfuch, se pronunció de forma contundente: Zacatecas no será santuario para cárteles. Aquí no hay espacio para la impunidad. Este operativo marca un nuevo punto de partida en la defensa de las comunidades olvidadas. La declaración vino acompañada de medidas concretas. A través de una coordinación estrecha entre autoridades estatales y federales, se ordenó el despliegue ampliado del Grupo de Operaciones Rurales, el Escudo de Fuerza de Reacción Inmediata y destacamentos del Ejército en zonas estratégicas del sur de Zacatecas. La misión: cerrar rutas, vigilar comunidades y prevenir represalias. Los retenes se extendieron por brechas y caminos secundarios, las patrullas intensificaron sus rondines nocturnos, y unidades de inteligencia comenzaron a rastrear redes de comunicación criminal aún activas en la región. La intención no es solo contener, sino desmantelar. Romper las redes de complicidad local que durante años permitieron a estos grupos operar con impunidad. Mientras tanto, los cuerpos de los 14 agresores abatidos permanecen sin identificar en el Servicio Médico Forense de la Fiscalía Estatal. Las autoridades trabajan con información cruzada para determinar si pertenecían a una sola célula delictiva o si eran parte de una alianza criminal de alcance regional. Una de las hipótesis más sólidas sugiere que actuaban como fuerza de choque para asegurar corredores de secuestro exprés y cobro de extorsiones en zonas rurales. Aunque el operativo fue celebrado en el ámbito político, Harfuch no minimizó la gravedad del contexto. En una reunión privada con el Gabinete de Seguridad, advirtió que el sur de Zacatecas requiere una estrategia integral. No basta con armamento, dijo. Se necesita presencia, justicia pronta y servicios sociales. Donde el Estado se ausenta, el crimen ocupa su lugar. En esa línea, el gobierno estatal anunció el inicio de una serie de acciones paralelas de reconstrucción del tejido social, incluyendo la rehabilitación de planteles escolares, atención psicológica comunitaria y programas emergentes de empleo para jóvenes en riesgo de ser reclutados por organizaciones delictivas. Pero el camino será largo. Los pobladores lo saben. Muchos aplauden la presencia militar, pero se mantienen escépticos. Nos han prometido muchas cosas antes, comenta una vecina de la Encarnación. Vinieron, estuvieron unas semanas, y luego nos dejaron otra vez. Si quieren quedarse, que lo hagan de verdad. Al mismo tiempo, organizaciones civiles han exigido que se investigue a funcionarios municipales y autoridades locales que, durante años, permitieron, o incluso facilitaron, la operación de estos grupos. La impunidad, sostienen, no solo se esconde en los cerros, también habita en las oficinas. Desde los foros nacionales, el caso Villanueva se ha convertido en el choque de dos realidades, la violencia arraigada y el intento del Estado por retomar el control. Pero esa recuperación no será inmediata. Requiere algo que en México ha costado sangre, voluntad sostenida. Zacatecas hoy respira con cautela. Comunidades como la Encarnación siguen marcadas, pero ya no están solas. La pregunta que flota en el aire es si esta vez las fuerzas del orden permanecerán lo suficiente para que la paz deje de ser un rumor y comience a convertirse en costumbre. Porque el miedo se combate con determinación, pero la esperanza solo se construye con tiempo, presencia y verdad.